Todo bien. Ok. Bueno, vamos con tu pregunta ahorita. Eh, eh, si quieres consultar si las reacciones combustión, halogenación, oxidación, hay que verlas. Si los capítulos de Wolf que quedan los vamos a ver solos o ustedes nos va a ayudar. Bueno, mira, si nosotros pudiéramos ver en detalle cada uno de los capítulos de, tienen el Wolf por ahí, alcanos, alquenos, alcoholes, compuestos, eh, carbonílicos, carboxílicos, amidas, aminas, en cada uno de ellos y detenernos, no llegaríamos con el cronograma. Entonces, el plan que yo tengo es que ustedes lean los capítulos. Ya ahora les voy a compartir la pantalla del libro y voy a ir destacando algunos puntitos claves, porque cuando nosotros trabajemos en la próxima clase con carbohidratos o hidratos de carbono, necesariamente algunos conceptos los vamos a tener que estar eh, rescatando de estos capítulos. Es decir, que con las moléculas, con las macromoléculas que vamos a ver, vamos a ir rescatando eh, los capítulos de alcanos, alquenos, porque vamos a ir discutiendo sobre algunos enlaces simples, algunos enlaces dobles. Entonces, a mí me interesa que ustedes hagan una lectura de estos capítulos. Ya les voy a compartir la pantalla y voy a ir mostrándoles más o menos cuál sería el esquema, la estrategia de leer estos capítulos. Porque los tópicos centrales que vamos a usar de ellos son las particularidades y el enfoque específico en las macromoléculas que nos interesan del eje temático número 3. Por eso en el programa ustedes ven que dice el eje temático 2 es una sola unidad que es, no me acuerdo, no lo tengo ahora abierto, pero habla solamente de química orgánica. Y después está desarrollado el eje temático 3 que sí, está el detalle por cada unidad temática dentro de ese eje de las macromoléculas que vamos a ver. Bueno, en base de estas macromoléculas, que es el interés de la biología o de este perfil médico del cursillo, es donde nosotros vamos a ir rescatando aquellos tópicos básicos de interés de estos capítulos eh, de alcanos, alquenos, alquinos, que no me voy a detener eh, particularmente a verlo. A ver, porque es como que vamos a ser iterativos, vamos a estar regresando a ellos en cada comentario o en algunos comentarios con mucha frecuencia. Entonces me interesa que lo lean y sepan de qué se trata, pero no se pongan a leerlo en profundidad y estudiar las reacciones químicas, porque así no vamos a trabajar en este contexto para el cursillo. Em, sí, ahora, a ver, mira, te voy a compartir un poco para que ustedes vean de manera resumida, voy a compartirles el libro de Wolf. Si ustedes lo tienen ahí a mano, mejor, así me van siguiendo. Fíjense que, qué cosa me resulta eh, o nos va a resultar útil a medida que avanzamos en estos capítulos. Lo que yo siempre les dije, que una cosa que hace que te apasiones es que vas encontrando moléculas o compuestos de la vida real, del ser humano. Bueno, y eso está bueno, esos ejemplos están muy buenos. Entonces, eh, estas moléculas que afectan de una manera u otra nuestra vida, como las drogas de abuso, los anestésicos, los compuestos que se usan en la medicina. Bueno, esos sí podemos mencionarlos en alguna pregunta, pero no es el eje principal que yo tengo para este cursillo, no es el eje básico y fundamental. Pero bueno, hace falta, todo esto hace al conocimiento general y a la comprensión del texto. Entonces, creo que yo les estoy compartiendo el libro. Fíjense, vamos a entrar en el capítulo alcanos, el número 3 y haluros de alquilo. Los alcanos.
Bueno, básicamente lo que acá van a rescatar ustedes, por ejemplo, punto de fusión, estas cosas no, el día que necesitas conocer la temperatura vas y te fijas en una tabla, no, no, no. De eso no me parece que sea relevante ahora para ustedes que van a ser médicos y que están ingresando a la carrera. Recuerden que el perfil de esta química que le estamos dando una identidad es eh, para ingresar a la carrera de medicina. Entonces ahí no nos vamos a frenar mucho. Pero, por ejemplo, sí identificar que existen compuestos de la química orgánica con enlaces simples, doble o triple, como yo les comentaba la clase de ayer. Un poquito leer esto de la nomenclatura. Cuando uno lee la nomenclatura de los alcanos, ahí uno entiende bajo qué regla y qué norma eh, se ponen los nombres de estos compuestos, ¿no? Eh, y, y para cuando ustedes lean, si ustedes conocen un poquito de la nomenclatura, yo creo que para este segundo parcial no les voy a colocar así unas preguntas de las reglas de la nomenclatura. No sé, me parece muy fuerte para el parcial. Como les digo, tengo otro enfoque. Si tuviéramos más tiempo, si nos dedicamos a eso específicamente. Pero me interesa esto, que sepan si se nombra un sustituyente, ¿cómo se nombra? ¿Se nombra en orden alfabético? ¿Se nombra el más pequeño? ¿Se nombra el más largo? Eh, para la matriz de, de nombrar un compuesto o identificarlo, se toma la cadena más larga y los sustituyentes en qué orden se nombran. Es decir, que ustedes tengan una imagen mental, estructural de cuando veamos nosotros una molécula compleja, cuando veamos lípidos, por ejemplo, que son alcanos y alquenos, ustedes sepan de qué estoy hablando y qué valor tiene para la biología, la estructura de esa molécula. Entonces, conocer un poquito de la nomenclatura viene muy bien, porque eh, yo cuando hable de las macromoléculas, es que por ahí voy a estar hablando de los sustituyentes, de los radicales, y, y si ustedes no lo han leído así en una primera vista, eh, quizás no puedan repreguntar. Entonces, la nomenclatura me parece interesante para leerlo. Acá ven cómo se nombran los alcanos, ¿sí? Cómo se nombran los constituyentes, porque es lo que vamos a leer en las macromoléculas. Esta forma de organizarse que tienen, de formar cadenas. Ven acá, tiene un modo muy esquemático de mostrar que se elige la cadena más larga, eh, y qué significan estos números, es decir, la posición en qué átomo de carbono está el radical, el sustituyente, el radical es el sustituyente. Eh, entonces, esto me interesa que lo lean comprendiéndolo, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a estar usando y referenciando cuando hablemos fundamentalmente de lípidos. Ahí vamos a referenciarlo mucho. Después, cuando hablemos de hidratos de carbonos complejos, también van a tener que reconocer algunos sustituyentes, algunos radicales dentro de las estructuras complejas que tienen que ver con la identidad celular, con las especificidades de especies. eh, bueno, muchas cosas que vamos a tocar temas muy interesantes a partir de la clase que viene. Entonces, yo diría nomenclatura, leerlo, un poquito conocer el concepto de isómeros, ya creo que hemos hablado en algún momento de isómeros, eh, la misma fórmula molecular, pero bien, ¿por qué son distintos entre ellos? Porque tienen distinta organización, porque se acomodan de manera diferente. Un poco conocer cuáles son las características de la isomería, porque nosotros vamos a hablar de isomería cis, isomería trans, vamos a hablar de isómeros cuando hablemos de macromoléculas. Entonces, conocer qué es un isómero, saber, y saber qué categorías de isomerías existen en los alcanos, que en realidad hace al tema global de isomería, porque ya van a ver cuando pasemos al siguiente capítulo. Entonces, los compuestos tienen la misma fórmula molecular resumida, pero ¿por qué son distintos? Porque están organizados de manera diferente. Bien, ¿de qué formas se pueden organizar? Por cadena, por sustituyente, bueno, todo eso eh, leerlo, no estudiarlo, no estudiarse esta locura de cosas que están acá, ¿sí? Eh, Sino reconocer que es un isómero. Los ciclos, vamos a usar algunos de estos ciclos para definir las macromoléculas. Yo ahí en la clase que viene, posiblemente no nos alcance tiempo, pero
en la siguiente, que son dos clases de hidrato de carbono, vamos a rescatar estos ciclos. Por supuesto que yo voy a estar volviendo sobre eso y les voy a decir, recuerden de dar una miradita de nuevo al capítulo, ¿sí? De los capítulos anteriores. Entonces ustedes vuelven y van afianzando el concepto. Se trata de eso. Entonces, estos capítulos son más que nada eh, como una herramienta en donde apoyarse cuando yo esté hablando en las macromoléculas, ¿no? Volver, volver. Entonces, bueno, acá cuando vayan haciendo una lectura, van a encontrar algunas moléculas de interés. Las propiedades, esto que me preguntabas, de reacciones de combustión, todo eso no, es que no hemos trabajado. En ninguna molécula hemos trabajado eso. Inclusive en química inorgánica tampoco lo hemos trabajado. Así que esta categoría de compuestos no nos vamos a ocupar de eso para este cursillo. Sí vamos a mirar un poquito las otras macromoléculas biológicas. Ahí sí vamos a ver si son reductoras, si son oxidantes. Pero bueno, va a ser un concepto que yo les voy a explicar y ustedes pueden volver al fundamento de qué es una oxidación o qué es una reducción, ¿no? Volviendo a estos capítulos. Por eso me interesan estos capítulos, ustedes le den una lectura eh, conociendo de qué hablan, ¿no? Pero no se queden atrapados en la profundidad del texto porque simplemente no, no sé, no es el objetivo que tengo diseñado para este curso. Entonces, ver los títulos, ver un poquito de la nomenclatura, saber a qué hace referencia la isomería nos hace falta, y reconocer de acá algunas moléculas que sean de interés. En alquenos, acá se hace también interesante y se hace fuerte un poquito el tema de la nomenclatura, porque el doble enlace es como que te permite ponerle la numeración a la cadena más larga. Se trata de eso, ampliar el concepto anterior, ahora considerando qué pasa con el doble enlace. Entonces acá aparece este, estas imágenes que están acá, que hablan un poco de cómo generar una imagen mental de qué es un doble enlace, porque yo voy a hablar del plano, voy a hablar de la molécula por encima y por debajo. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que las características de hibridación le daban una forma en el espacio. Bueno, en este capítulo encontramos un poco más de herramientas para comprender eso. Entonces, eh, digamos que isomería en alquenos, ven, acá está muy bonito graficado. En alquenos eh, viene muy bien, eh, refuerza el concepto de isómero, ¿ven? Isomería geométrica, ¿está? No los ejemplos de las moléculas, sino entender cuál es el concepto, qué característica tiene la isomería cuando hay un doble enlace, qué tiene que ver con el plano que genera imaginario en el espacio de la molécula. Entonces, estas formas así, estas formas graficadas de esta manera, trans, cis, cuando empiezan a leer estas palabras, van a tener que transportarse a la vida cotidiana. Viste que compras pan y te dice enriquecido con omega 3 6 9 trans, cis, bueno, todas esas cositas las vamos a trabajar en detalle en las macromoléculas. Pero ¿de dónde viene este concepto? Viene básicamente de dar una miradita a este capítulo, más la explicación que yo les voy a dar en las macromoléculas, ustedes van a poder volver y reforzar el contenido. Entonces la isomería de los alquenos está bueno, viene muy bien. Hay que leer qué tipo de isómeros existen, ¿sí? Cómo se caracterizan las isomerías. Y después, bueno, las propiedades químicas no. O sea, no nos quedemos atrapados en las fórmulas químicas, en las reacciones químicas, no nos ocupemos de eso. Yo a lo largo de lo que sigue del cursillo les voy diciendo, revisen este concepto, y ustedes vuelven y saben dónde está, saben a qué hace referencia. Alcoholes, bueno, alcoholes, éster y éteres, lo vamos a hablar sí o sí en macromoléculas. Cuando uno dice, bueno, ácidos grasos libres y esterificado, ¿qué es un éster? Bueno, entonces, por supuesto que yo te voy a, a traer el concepto y lo voy a poner en la agenda de la clase, que es un éster, pero para que a vos te sirva y lo retengas mejor, si vos ya sabés que el éster es la unión de la combinación de un ácido con un alcohol, y por todos estos detalles, bueno, eso lo sacas de la lectura de estos capítulos, ¿no? Entonces, alcoholes, todo,
ya van a ver, polihidroxialdehído, ya van a ver, vamos a hablar de alcoholes, ahí empezamos a hablar de alcoholes. eh, Desde las macromoléculas yo voy a estar regresando acá a medida que voy desarrollando el tema. Así que lean, vayan conociendo qué es un alcohol primario, secundario, terciario, este, así, conceptos muy generales, muy de títulos y subtítulos, porque lo demás lo vamos a reforzar. Todo esto lo vamos a reforzar desde las macromoléculas, ¿está? Y desde ahí les voy a preguntar, desde las macromoléculas les voy a preguntar los conceptos. Entonces esto les da a ustedes una, una base, una fuerza de reflexionar el tema, de volverlo a revisar y de comprenderlo cuando yo eh, voy hablando en las macromoléculas en las próximas clases. Después los compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas, ya van a ver que la clase que viene hablamos de la clasificación de los hidratos de carbono como la familia de los aldehídos, la familia de la cetona. Entonces vas a decir, uy, qué locura, ¿de dónde salió esto? No, para nada, que hay un capítulo y lo vemos. Vimos la tabla de los grupos funcionales. Todo lo voy a ir rescatando desde las macromoléculas. Entonces estos capítulos particulares a ustedes les va a dar fuerza para tener la imagen mental, para comprender de qué estamos hablando, para eh, hacer una reflexión sobre eh, las gráficas que tiene eh, los capítulos de macromoléculas. La nomenclatura, a modo de conocerlo, porque la vamos a estar reforzando cuando veamos las macromoléculas, es, ¿cómo decirles, chicos? Estos capítulos te convierten, te dan vocabulario, ¿está? Y la fuerza de ese vocabulario lo vamos a ir marcando en las macromoléculas, ¿de acuerdo? Entonces, cómo son los aldehídos, cómo son las cetonas, qué los caracteriza. Por acá podrán encontrar algún compuesto de interés, ¿sí? Eh, Nada, referencia. Y tomando una imagen mental de cómo son estos compuestos y dónde están. Vieron que ayer, cuando hablaba de las acetonas, la acetona lleva quita esmalte, todo eso, bueno, todo eso lo van a encontrar acá. Lo que les he dicho, todo sale de una lectura amena de estos capítulos. Pero yo les digo que le metan mucha fuerza a la clase de ayer, el concepto básico de química orgánica, y como les digo, de acá hagan una lectura, no se queden atrapados en las ecuaciones químicas, no se queden atrapados en este flujo de cómo se organizan las moléculas, no, el concepto, pues, cómo es un aldehído, cómo es una acetona, son volátiles, son tóxicos, bueno, bárbaro, bien, eso te da fuerza, ¿ok? Entonces, estos capítulos los van a mirar de esa manera. ¿Es necesario conocerlos? Sí, porque yo cuando estoy hablando, como les dije, voy a estar volviendo particularmente en algunos tópicos a ellos. Y ahí les voy a ir diciendo, inclusive, revisen el capítulo de Alcán, revisen el capítulo de aldehído, revisen, ¿está? Así que si pueden darle una miradita, si pueden ir leyendo, ver qué moléculas son, mira, acá tenés el ácido oxálico, acá este, la aspirina y todas estas cosas, ¿no? Bueno, hay cosas bastante interesantes. Vayan viendo, léanlo de manera amena, pero no se lo estudian de memoria, porque no tiene sentido. Es necesario este lenguaje básico para comprender el enfoque que vamos a ver de las macromoléculas. Insisto que yo les voy a estar regresando a eso, ¿no? Esto, así a primera vista, se ve ¡ah!, muy poco amigable. Pero bueno, cuando lo lean y vean, van a entender eh, que es una amina primaria, secundaria, monosustituida, disustituida. Y después van a ver que cuando nosotros hablemos de macromoléculas y hablamos del pirrol, de la pirrolidina, de un montón de compuestos, ustedes van a decir, no, esto qué locura lo que dice el profe. No, pará. Fíjate el capítulo de aminas, amidas, y vas a ver que de ahí sale esta molécula que me está mostrando, ¿sí? De ahí viene. Ahora comprendo de dónde viene. Entonces, eh, la hemoglobina, todas estas cosas que tienen nitrógeno, aminas, bueno, salen de estos capítulos, ¿no? Y acá un poquito se los va a ir presentando. No pretendo que se sepan estas tablas, anilina, tanolamina, no pretendo que se sepan estas tablas. eh, es una lectura amena de estos capítulos que los vamos a estar rescatando permanentemente cuando hablemos de macromoléculas. Es decir, que en cierta manera es como que tarde o temprano los van a estudiar de forma indirecta. Mira, por ejemplo, acá ves el pirrol,
Mira qué interesante la nicotina. Acá está la nicotina, los cigarrillos, acá está la que nos provoca cáncer, adicción. Bueno, eh, no sé, me parece que son muy agradables de leer como información. Pero vuelvo a decir, sepan de qué se trata y sepan dónde están. Mira, ¿ves? Sí o sí vamos a ver en proteínas hemoglobina. O sea, tarde o temprano vamos a volver a este capítulo. Cuando hablemos de hemoglobina, mioglobina, bueno, ahí tenés. El pirrol es un componente constitutivo de una proteína que se llama la hemoglobina y la mioglobina de los músculos. Bueno, entonces lo vamos a usar a todo esto de manera cotidiana a medida que vayamos avanzando con macromoléculas. Es decir, que ustedes tienen que regresar acá. Fíjense, miren, ATP, purinas, pirimidinas, lo tienen que haber visto en biología cuando estudian ADN, ARN. O sea que estos capítulos, estos temas, tienen que ser conocidos por ustedes. ¿Se entiende el concepto? Mirá, ¿cuántas veces han hablado del NAD? Bueno, acá está, el NAD. ¿Cuál es la base estructural del NAD? Entonces, esto lo leen de manera informativa. Y con las macromoléculas, yo les voy a hacer volver a los puntos más fuertes de estos capítulos. Entonces, lean, así como yo estoy mirando, viendo con interés, porque estos dibujos los van a ver cuando avancemos en los capítulos, en este cursillo, ¿sí? Así que lo miran, sepan de qué se trata, lean, vean dónde están, qué los caracteriza. Entonces, lo básico y fundamental es alcanos y alquenos, la nomenclatura, eh, es importante. ¿Qué pasa con los isómeros? Eso es lo que vamos a usar primero. Y también vamos a usar los alcoholes. ¿Mm? Éter y éster, aldehídos y cetonas. Es lo primero que vamos a usar la clase que viene. Entonces, vayan mirando, vayan haciéndose amigos de estos temas. Los vamos a ver aplicados en macromoléculas. ¿Está? Y fíjense, ya estoy en el capítulo de aminas y amidas, así que sigue carbohidrato, que es la clase que viene, ¿no? Esta es la clase que vamos a trabajar el, el- el lunes, cuando nos encontramos. Bueno, volvemos a las preguntas. Eh, ok, bueno, a ver, Luca, la diferencia entre la química orgánica y la química inorgánica es que la configuración electrónica del átomo de carbono es distinto en la química orgánica. Los, eh, los orbitales que nosotros hemos estudiado en la química inorgánica se combinan el S con los P y forman nuevos enlaces que se llaman híbridos SP3. Está eh, graficado y dibujado acá. En estos capítulos que yo te estoy diciendo, ahí están los gráficos, los dibujos, esto les va a dar fuerza. Entonces, la diferencia básica y fundamental se trata de eso. Por eso, en química orgánica, ya como se constituyen nuevos orbitales, los electrones de valencia están muy rígidos en el espacio, están separados en ángulos de 109,5 que van dirigidos a los vértices de un tetraedro, de una pirámide de caras triangulares, y ahí aparece esto que yo les decía, la configuración de cómo se van formando simple enlace, doble enlace, triple enlace, y por qué la molécula tiene forma en el espacio. Y eso le daba la particularidad de que en la química orgánica, en la biología, que es lo que nos ocupa a nosotros, las moléculas encajan en las reacciones como una cerradura y una llave, le da alta especificidad. ¿Sí? ¿Qué más? La clase que tuvimos ayer, la clase de ayer, fíjate que fue fundamentalmente el capítulo número 12. ¿Eh? Eso es lo que trabajé en la clase de ayer, ¿sí? Antonella, que vos lo preguntaste por ahí. Lo que pasa es que el capítulo 12 este lo vas a encontrar solamente en Wolf, porque en Harper y en Feucci no están. Entonces, todavía sigue siendo un buen eje temático trabajar sobre el Wolf. ¿Eh? A partir del lunes que viene empiezo a aumentar la complejidad de los temas porque empiezo a meter los tres libros, Wolf, Harper y Feducci. A Wolf no lo dejamos nunca a lo largo del cursillo, ¿sí? Vamos con Juan. Mm, mm, mm. Bueno, creo que te comenté ya de los hidrocarburos y sus derivados. Mm. Propiedades físicas y químicas, no sé, vamos a rescatar las que veamos en las macromoléculas. ¿Eh? Bueno, en el doble enlace. Bueno, mira, a ver, Juan, sobre la pregunta tuya, Juan, de el plano por encima y por debajo en el doble enlace. Acordate que cuando vos tenés un enlace simple, puedes girar las pirámides. Pero cuando vos lo unís por la arista, no tienen rotación, quedan de manera rígida. Entonces, al quedar de manera rígida,
estos dos enlaces están definiendo un plano. Ese es el concepto del doble enlace. En este plano quedan orbitales por arriba y orbitales por abajo. Entonces, ahí aparece agregando los conceptos de isomería, la isomería cis y la isomería trans, que es lo que yo les decía que lo leen en los paquetes del supermercado. Libre de grasas trans, libre de eh, o enriquecido con grasas cis. Bueno, todo eso que ustedes leen en los paquetes que está ahora de moda, vamos a ver por qué es tan importante eso. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Que ya cuando la molécula, como no tiene una libre rotación, se vuelve fija, bueno, ahí ya vos podés decir, porque esto no va a girar nunca, que existen enlaces que van por arriba y otros por debajo de este plano imaginario que define el doble enlace. Está muy bonito graficado y representado en el capítulo de alquenos. Por eso ven que yo les digo que hay que volver y conocer de qué habla el libro. Bueno, a ver, ¿qué más? Mm, 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 mm. El plano se genera en el doble enlace y lo vamos a trabajar a eso con mucha fuerza cuando veamos el capítulo de lípidos. Ahí vamos a volver con mucho énfasis eh, sobre la isomería con el doble enlace. Una imagen para veamos alquenos. Vamos al capítulo de alquenos. Estoy compartiendo el libro, sí. Acá está, ¿ven? Mira, el doble enlace que se constituye te permite definir un plano. ¿Está? El plano. Entonces quedan orbitales por encima y por debajo, que son los orbitales de valencia, y el enlace que se formó doble, eh, que sería gráficamente, como yo les decía, esta pirámide que cada una de las estructuras del átomo de carbono tiene en el espacio, bueno, se une por las aristas y eso le quita rigidez. ¿Está? Ah, mira, acá está. ¿Eh? Así se forma el doble enlace y eso da lugar a un plano. ¿Está? Entonces quedan cosas por encima y cosas por debajo del plano. Eso lo vamos a trabajar mucho cuando hablemos de lípidos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más? ¿Quedó claro entonces cómo es la manera de leer estos capítulos que no voy a trabajar de manera puntual? Tienen que leer para conocer. ¿A qué le van a dar fuerza? En los primeros dos, alcanos y alquenos, van a identificar, a reconocer compuestos simple enlace, doble enlace, triple enlace, ciclos, heterociclos, eh, la isomería geométrica, isomería de grupo. Cuando vean nomenclatura, ahí se van a ir dando cuenta de qué manera se va nombrando un compuesto, que eso lo vamos a ejercitar y lo vamos a trabajar cuando veamos macromoléculas. ¿Mm? Todo de nuevo, Juan, lo estoy diciendo ahora. ¿Sí? ¿Está? Nomenclatura para saber cómo se organiza la materia, las moléculas y se nombran. eh, los tipos de isomería fundamentalmente, eso es lo más importante. Y después en las otras moléculas que involucran grupos funcionales como los alcoholes, eh, aldehídos, cetonas. Bueno, la clave es cómo es su estructura, qué la caracteriza, y si estudias la nomenclatura, bueno, vas a encontrar que la pista de la nomenclatura es que a partir del grupo funcional siempre se busca la cadena más larga para nombrarla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más? Preguntas, preguntas, preguntas. Creo que lo he ido todo, creo que lo he ido todas. Si quieren, a ver, miren, vean el programa. Y en el programa, no, me encanta. Eh, la paso bien, Juan, no te preocupes. Si no me gusta una pregunta, la digo. Este, fíjense, nosotros vamos a trabajar. El plan de clases que va a seguir, así ustedes son muy estratégicos, va a ser ¿no? Vamos a seguir en este orden. Carbohidratos, seguramente dos clases, lípidos, dos clases, proteínas, dos o tres clases, porque proteínas y enzimas van a estar como unidas. Y ya a partir de ahí empezamos a ir terminando el cursillo. Ácidos nucleicos y todo esto, seguramente lo vamos a ver en primer año. Vamos a ver cómo andamos con los tiempos. Así que es muy probable que lleguemos hasta enzimas. eh,
Más o menos, por ahí va el tema de la planificación. Entonces, cuando ustedes vean carbohidratos y apenas abran el capítulo, lo primero que van a encontrarse son con aldehídos, cetonas, alcoholes, sustituyentes de cadenas carbonadas y van a encontrar ciclos y heterociclos. Entonces, el capítulo de carbohidratos los va a traer a estos, sí o sí, alcanos, alquenos, isomería, los va a traer a eso, ¿de acuerdo? Después, cuando veamos lípidos, vamos a hablar de este, grupos ácidos, grupos alcoholes, ésteres, vamos a hablar de alquenos, isomería cis, trans, algunos sustituyentes, moléculas complejas, lípidos complejos como los esfingolípidos, los gangliósidos, los cerebrósidos, y ahí van a ver cómo sobre la matriz de esta molécula larga y gigante que sería el lípido, bueno, van varios grupos sustituyentes que definen qué es un galactósido, un cerebrósido, un gangliósido, que son, forman parte de la sustancia blanca y la sustancia gris del sistema nervioso. Y en proteínas vamos a estar volviendo a las aminas, al grupo carbonilo, vamos a estar volviendo al grupo ácido, eh, vamos a volver a las aminas, vamos a hablar de, como les dije recién, del pirrol, tetrapirrol, es decir, que van a volver ahí a heterociclos. Ah, y en lípidos, otro punto que va a ser muy fuerte es el concepto del colesterol. Vamos a volver a los heterociclos y a los ciclos complejos del colesterol, que serían todos estos, ¿no? Los ciclos de la química orgánica, estas moléculas que pueden formar ciclos, ¿no? Así que eh, es como que esto sería la pista de qué nos va a ir pasando a lo largo del cursado, ¿no? Y cómo vamos a ir volviendo a los capítulos anteriores. No, las propiedades, si son más volátiles, menos volátiles, no me voy a ocupar eso no voy a poner el foco de las preguntas ahí, ¿eh? Este, pero ustedes solos van a poder reconocer porque son de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, los aldehídos, las cetonas, los ésteres. Cuando lean ustedes y vayan leyendo estos capítulos y digan, estos son anestésicos, y sí, son volátiles. O sea, eh, se vuelve muy intuitivo la lectura, está muy buena, se vuelve muy intuitivo. Y eso es lo que me interesa a mí, que ustedes logren, ¿no? Amigarse con la lectura de estos temas para comprender macromoléculas. Vuelvo a decir, yo voy a estar recalcando las características, las propiedades, que ustedes pueden ir y volver y revisar el concepto básico y fundamental del libro. ¿Está? ¿Se entiende el concepto? O sea, yo los voy a acompañar en esto, no es que los dejo solo y doy temas y avanzo, no, no, no. Yo estoy siempre haciendo una iteración, volviendo hacia los contenidos básicos, ¿no? Así que bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Preguntas, vamos, todo lo que sea inquietud y ansiedad de esto, me lo preguntan. Porque es muy fácil que ustedes se estresen y digan tantas cosas que hay que ver. Sí, hay que ver y leer, nada más. Yo les voy a decir dónde está la fuerza del contenido, ¿sí? Conozcan de qué trata esto. ¿Qué más? Preguntas, a ver, ¿alguna pregunta más? Recuerden, ya vayan ganando tiempo, miren. Eh, Carbohidratos, vean el capítulo de carbohidratos. Ya, lo vemos atrás, si no hay ningún secreto, es lo que vamos a estudiar juntos. Carbohidratos, y cuando empiezan a ver las fórmulas, se van a dar cuenta, mira, oh, acá hay un carbonilo, ¿qué pasó? Una acetona. Ah, mira qué bueno. Acá tenemos un aldehído. A ver ese capítulo, ¿no? Va y le das una miradita, te fijas de qué se trata. Mira, epa, doble enlace, isomería. Ah, pa, volvés al quenos. ¿Mm? Le, miras un poquito eso, lo lees, lo recordás, te amigas con eso, porque yo voy a trabajar con eso. Miren, acá tienen hibridación CP3, organización en el espacio. ¿Ven? Yo vuelvo otra vez a el principio, ¿no? O sea, el capítulo te obliga a volver al principio. En esto sí vamos a ver propiedades, vamos a ser muy incisivos en estas moléculas, en estas macromoléculas. Entonces, viste, aldehído. Si vos leíste algo de cómo se nombran, pues sabes que aldo es de aldehído, ceto es de cetosa, ¿está bien? Y mira, y acá te das cuenta.
acá hay algo extraño. Sí, ¿qué es esto? Mira, acá te das cuenta de otra cosa. Acá hay un grupo de alcohol. Ah, bueno, mira, pero está en el carbono número 2. Entonces, ¿es primario o es secundario? ¿Es terciario? ¿Está bien? Entonces tenés que volver al capítulo de alcoholes. Miren todo. ¿Cómo está todo integrado acá, aldehídos, eh, grupo aldehído, grupo funcional aldehído, ¿lo ven? Alcoholes, primarios, secundarios. ¿Está? Eso es lo que vamos a ir trabajando. Acá ya se empiezan a formar los ciclos, entonces empiezan a aparecer los heterociclos. ¿Por qué? Porque está formado por un átomo distinto que el carbono. Eso es un heterociclo. Entonces, vas a decir, sí, 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 vi los heterociclos, le di una miradita, lo vi antes. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar con la imagen mental, qué pasa con los planos en el espacio. Eh, Acá sí nos vamos a ocupar de cómo suceden las reacciones, porque estas moléculas son de extremado interés. Decía, ¿se acuerdan que les dije ayer que en los libros cuando te grafican en negritas o en formato de cuña un enlace, ven que acá está como una cuña? Se está tratando de mostrar que esta molécula está horizontal en el plano, todo lo que está en línea común está detrás del papel y lo que está en negritas está hacia adelante, para que vos hagas una imagen mental de que tiene forma en el espacio. Bueno, y vamos a trabajar, es un lindo capítulo de Electrocarbono, muy, muy lindo. ¿Ven? Y acá empiezan a armarse lípidos complejos, ¿eh? ¿Ven? Y empiezan a combinarse los ciclos. Así que ahí vamos a estar volviendo. Entonces, si quieren ir ganando tiempo, o miran un poquito estas imágenes y lo leen, leen de qué se trata, a qué se parece, a qué grupo de compuestos pertenece este ciclo, estos heterociclos. ¿Eh? Así que bueno, no quiero adelantarme. eh, y, y- y que ustedes queden así como deslumbrados por la complejidad de los temas. No son complejos, ya lo vamos a comprender, pero bueno, es interesante conocer un poquito de qué vamos a hablar, mirando en una lectura liviana, como les digo, los capítulos anteriores. ¿Eh? Creo que hay algunos comentarios, a ver. Mira, yo generalmente tengo la tendencia de no preguntar lo que no enseñé, pero sí, los que son importantes en medicina, ¿viste? Los anestésicos, ¿viste? Que recién me detuve cuando encontré la nicotina, recién también me detuve cuando encontré, creo que el formol, el veneno de la hormiga que provoca alergia, bueno, eh, esas cosas me parece que son cosas que te meten en el tema, ¿no? Eh, Reconocer que hay compuestos que pertenecen a las ciencias médicas, que son el propósito de este curso, entonces, bueno, le dan fuerza a la lectura, me parecen interesantes. Mm, si yo te coloco, suponete, la molécula de nicotina, no nos vamos a ocupar de graficar, así, de formular moléculas complejas de la química orgánica, no lo vamos a hacer eso porque no estamos estudiando bioquímica. El que estudia bioquímica tiene que saber formular la estructura química de la niacina, que es una cosa que ocupa todo el papel, toda la hoja completa, cuatro. Bueno, pero ese es el que estudia bioquímica, no es nuestro caso. Entonces, supongamos, si ustedes por ahí se preguntan, profe, pero ¿cómo nos va a preguntar grupo funcional? Y en una de esas yo te coloco la foto de un compuesto desarrollado te lo coloco y te digo, en este compuesto identifica el grupo funcional y te coloco aldehído, amina, alqueno, alquino. Entonces vos la mirás y ya sabes de qué se trata, conocés la tabla de los grupos funcionales y buscas esa estructura. Y más que nada de eso, ¿no? Sí, los apartados dicen, bueno, yo les dije este libro, el Wolf, que parece muy simple, los apartados dicen temas básicos, temas fundamentales, ¿no? Eh, ya van a ver que de a poco esas moléculas las vamos a ir tratando a lo largo del cursillo, ¿sí? Estudian solamente lo relacionado a la medicina. Todo lo otro van a tener que volver. A ver, lean. Lean, hagan una primera lectura para amigarse con estos capítulos. ¿De qué se trata? Vean los gráficos. Como yo les decía, eh, es de peso
ahora mirar grupos funcionales, isomería, eh, y cómo son los ciclos, qué tipos de ciclos de química orgánica existen, ¿está? Eh, Porque bueno, es lo que vamos a trabajar la clase que viene. Y ahora a ver cómo voy a ir yo reforzando eso y les voy a ir diciendo, ¿no? Este ciclo se parece a, este ciclo viene de tal grupo funcional, este otro de tal grupo funcional. Y así vamos a ir eh, transitando los temas. Sí, no, estoy de acuerdo, Juan. Sé que me estás hablando de los hidrocarburos. Sí, sí, sí. No solamente en los hidrocarburos existen compuestos de interés en medicina, hay muchos más. Está bueno, porque hay una parte, no me acuerdo en qué capítulo es, que habla de los plásticos, el teflón, creo que tienen las imágenes de un quirófano o algo así, las válvulas protésicas, está bueno, está bueno el libro. Este libro está bueno, a mí me apena que no hayan seguido sacando nuevas ediciones, pero está muy buena el perfil de este libro. Bueno, ¿qué más, chicos? A ver, preguntas, inquietudes. Del tema de ayer, que toma mucha fuerza la imagen mental de forma en el espacio, ¿está? Porque, y toma mucho valor, y esto de que yo les estoy diciendo ya más de una vez se lo he repetido, este modelo cerradura llave, y vamos a ir viendo cómo y por qué, ¿sí? Ahora con el hidrato de carbono se vuelve muy interesante. Ya van a ver que vamos a vivir momentos lindos con el tema, muy lindos, muy lindos. Bueno, ¿qué más, chicos? A ver, preguntas, preguntas, preguntas. No sé si quedó algo por contestar de lo que me colocaron en el chat. Vean y hagan lo que yo recién les comentaba. Una primera mirada vean el capítulo de hidrato de carbono, véanlo y busquen las imágenes asociativas de estos capítulos que yo digo que son básicos, ¿sí? Perdón. Qué bonito. Mira, la, las preguntas que estás haciendo en el chat, ¿qué es una serie homóloga? ¿Qué es un grupo funcional? ¿Qué hay que saber de las fórmulas? ¿Qué es la resonancia? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las macromoléculas, estas que son de interés. El concepto de definición de serie homóloga está perfectamente explicitado en el libro, ¿sí? Los grupos funcionales tenés que conocerlos y saberlos, cómo están conformados, y te va a ser suficiente ver la tabla que presenté ayer en la última diapositiva, creo que es, la tabla de los grupos funcionales, ahí te los resume a todos. Esa la tenés que conocer. Después vas a lo particular que te interesa, ¿no? Y ya vamos a ver resonancia, qué pasa con los electrones y qué pasa con los dobles enlaces. La resonancia tiene que ver con que pues, en una molécula cíclica, por ejemplo, los dobles enlaces, vos los puedes dibujar en un momento así y en otro momento cambiados. Y eso pasa porque hay una dinámica electrónica, que ya la podemos charlar más adelante, eh, y, por ejemplo, a los ciclos del benceno se los grafica al ciclo con un circulito adentro. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tiene dobles enlaces, pero no se saben en el momento en donde están, ¿no? Pero bueno, todo eso es ir creando imágenes mentales y lo vamos a trabajar juntos. Pero el concepto, la lectura, si vos querés la lectura y la definición estricta, está en los capítulos estos que yo les digo que los tienen que leer en particular así para conocer de qué se trata y que vamos a estar volviendo sobre ello. No sé si te sirvió lo que te comenté, Juan, o si le sirvió todo. Pretendo que no se estresen con tanta cantidad de capítulos, ¿sí? No se estresen. Conózcanlo, léanlo, ya les he dicho. Denle fuerza a los grupos funcionales que los caracterizan, cómo se agrupan los compuestos en aldehídos, cetonas. Bueno, esa tabla que yo les mostré, que está en el capítulo, creo que es el 12 o el 13, en el capítulo 12, ahí está la tabla de grupos funcionales. Y vamos a ir volviendo en cada macromolécula.
al concepto básico que están en esos capítulos precisamente, porque no es nada más que tomar estos capítulos de grupos funcionales y unirlo en moléculas complejas. Por eso se llaman macromoléculas, ¿sí? Juan, insisto, las fórmulas de los grupos funcionales, básicamente, los de la tabla, esa tabla de grupos funcionales. Que cuando no te queda bien claro, vas al capítulo específico y ahí ves ejemplos de cómo se representan, ¿sí? No, alcanos ya sabes que son cadenas de carbonadas con simple enlace. Alquenos son cadenas carbonadas con al menos un doble enlace. Y los alquinos son cadenas carbonadas de dos o más átomos de carbono con triple enlace, al menos uno. Listo, vos ya sabes que esta cadena que estás mirando pertenece a un alqueno. ¿Por qué? Porque en algún lugar tiene un doble enlace. O esta cadena que yo estoy mirando, de esta molécula, eh, contiene un alquino. ¿Por qué? Porque estás viendo un triple enlace. ¿Sí? Eso así te permite reconocer, te permite tener una primera imagen mental de esos capítulos. No, no, Lourdes, no te metas tan químicamente, tan profundo, porque el concepto es biomédico del cursillo, ¿sí? Así que la profundidad de esos capítulos los vas a ir descubriendo a medida que avancemos con las macromoléculas. Por eso les digo que el capítulo 12, el de ayer, es la matriz de los temas que vamos a tocar a lo largo de las macromoléculas. ¿Tá? Entonces, eso tomarlo como una matriz. Lees los capítulos individuales, sí, para reconocer estos conceptos. Isomerías, eh, cómo se definen, por qué, más o menos cómo se nombran, tener una idea de cómo se nombran. Porque no nos hemos puesto y no he diseñado una clase para hablar de las reglas de nomenclatura de la UPAC. No hemos hecho eso. Eh, Estamos en un cursillo resumido, recortado. Entonces, ¿qué es lo que el desafío que a mí me apareció? El desafío que a mí me parece es tratar de abarcar la mayor cantidad de temas en tan poco tiempo. Entonces, desde la macromolécula, desde lo particular, volvemos hacia lo que es general, ¿sí? ¿Sabes qué pasa, Juan? ¿Sabes qué es lo que te pasa, Juan? Lo que le pasa a todos tus compañeros. Dicen, ¿qué hago con tantos capítulos? Eso es lo que pasa. ¿Qué leo de tantos capítulos? Vuelvo a decirte, ¿cuál es el grupo funcional que los define? ¿Qué característica tiene? Por ejemplo, te acabo de decir alcanos, alquenos y alquinos, todo simple enlace, doble o triple, por ejemplo. Y lo que te comentaba, nomenclatura, se nombran en orden alfabético, del grupo menor al mayor, la cadena más larga, eso, el cómo, la estrategia de cómo se nombran. Y isomería, vamos a usar isomería en la clase que viene, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de isomerías conoces? De grupos, isomerías de grupos funcionales, de cadena, isomerías geométricas, esos conceptos, fundamentalmente esos conceptos son los que vamos a usar en carbohidratos, y con más fuerza isomería lo vamos a usar también en lípidos. ¿Está? Así que por ahora te ocupas de comprender eso. No te estreses si no lo terminas de comprender, porque lo vamos a trabajar en la clase del lunes. ¿Ok? Así que miren los capítulos, léanlo, vean. Deténganse un poquito en lo que les acabo de decir. Hizo María, eso nos va a servir, va a ser fundamental. Las características de los compuestos son estos, ¿viste? Por ejemplo, un aldehído es un grupo de compuestos que tiene grupo carbonilo y es primario. Primario, ¿qué quiere decir? Que solamente se encuentra en la punta de una cadena de un compuesto orgánico. La acetona tiene un grupo carbonilo y es secundario. Es la diferencia con el aldehído. Entonces, el grupo cetona lo puedes encontrar en cualquier parte de la molécula. Por ejemplo, eh, un éter. Bueno, el éter sí o sí está formado por un átomo de oxígeno y sustituyentes R. Eso. En realidad lo que estoy eh, retomando con lo que estoy hablando es la tabla de grupos funcionales, ¿sí?
Claro, ¿qué define a cada uno de estas familias de compuestos, ¿no? Los alcanos, cadenas carbonadas con enlace simple. Alquenos, al menos un doble enlace, cadenas carbonadas. Alquinos, cadenas carbonadas y al menos un triple enlace. El alcohol, el grupo oxidrilo. El aldehído, carbono primario con carbonilo. El acetona, carbono secundario, el carbonilo en carbono secundario. Eso, amina de primera, de segunda, ¿qué las caracteriza? Un sustituyente, dos, tres. En realidad, estoy, insisto, volviendo a hablar de la tabla de los grupos funcionales. Eso es lo que los caracteriza a cada familia o serie de compuestos. ¿Sí? Sí, sí, tal cual, Juan. Este, es casi describir el grupo funcional, ¿no? Lo que estoy haciendo. Y poderlo reconocer, ¿no? Ah, no me molesta, si estamos acá para eso, nos hemos reunido hoy para charlar de química. Ya van a ver que de qué manera, como uno, sin querer, a medida que vamos leyendo y directo cada uno te empiezan a aparecer preguntas de la vida cotidiana. Al principio es medio duro, es un poquito duro. Por eso les estoy dando ahora la pista de que vean estas características de los compuestos, ¿no? Eh, pero nada, se empieza a volver apasionante y a decir, bueno, quiero seguir con este tema. Ya van a ver, no sé, está muy loco, es muy lindo el cine, realmente es muy, muy lindo. Uno empieza a entusiasmarse mientras más sabe, va descubriendo y va encontrando. Así como creo que vos, Juan, comentaste de los comentarios al margen del libro que tiene cosas muy interesantes. Vale. Sí, así es medicina. Así pretendo que sea el cursillo, así pretendo que sea química, que se vuelve interesante y que nada, no te pese leerlo, ¿sí? Así que bueno, chicos, ¿les parece que vayamos cerrando la clase de hoy ya en este momento? ¿Tienen alguna pregunta? Eh, encontrarnos, ¿les pareció útil? ¿Les sirvió? ¿No les sirvió? No sé, escucho, o mejor dicho, leo algún comentario. Leo algún comentario. ¿Le bajó la ansiedad, el tamaño de la cantidad de los temas? Oh, cuando tomábamos alcohol, está bueno. Y mira, vos acordate, cosas básicas. Fíjate qué interesante la pregunta que haces, Tomás. Mira cómo, desde las ciencias médicas o biológicas, tomo la química pura. Resulta que los alcoholes son solventes no polares. Y los lípidos son solubles en solventes no polares. Por eso la grasa se solubiliza con el alcohol. Como creo que ayer les comentaba, que si vos tenés un vidrio que está manchado con grasa de la mano, este, lo limpias con agua con alcohol y queda impecable. ¿Por qué? Porque el alcohol eh, logra solubilizar el lípido. Entonces ustedes piensen que si la membrana de nuestra célula es lipídica, ¿el alcohol qué va a hacer? ¿La va a hacer más robusta o la va a ir disolviendo? Entonces el alcohol lesiona las membranas celulares y al lesionar las membranas celulares se rompen muchas de ellas, se rompen capas de células y bueno, y así va exponiendo los órganos y los tejidos a la agresión del jugo gástrico, este, a moléculas em, como radicales libres, peróxidos, superóxidos. Y bueno, y así empiezan a aparecer enfermedades, la gastritis, la úlcera, empiezan a aparecer aumento de riesgo de cáncer, comienzan a aparecer aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, lipídicas. Lo vamos a trabajar eso. Va a estar muy bueno. Lo vamos a trabajar. Sí, de buffer no vamos, sí, lo que quiero, no hay problema. Pero ¿sabes qué? De buffer no vamos a hacer problemas de cálculos, ¿sí? Buffer es el concepto de esto eh, el concepto de cómo se regula el pH en la biología, ¿no? ¿Y qué impacto tiene esto? ¿Y qué pasa con la respiración? ¿Qué pasa con el rol del riñón? Para mantener y sostener el pH de la sangre. Es un tema bastante interesante. Sí, sí, lo podemos charlar la clase que viene, ¿no? En la consulta que viene, no hay ningún problema.
ningún problema. Aparte fue una clase sincrónica, así que me parece muy valioso que lo podamos charlar. ¿Sí? Bueno, chicos, nada, recuerden que las clases son de ustedes, no son mías, así que yo la paso bien. Nos encontramos la semana que viene, el tema de la semana que viene, hidratos de carbono. Le dan una miradita al libro si quieren, el que tenga ganas, y con eso van buscando las imágenes que están asociadas a los capítulos anteriores, ¿sí? Yo me voy a ocupar de hacerlos transitar por esos contenidos y buscar el mejor modo de pasarla bien. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos si Dios quiere. Acá dejo de grabar la clase, así no es tan largo el video.